Esto quería agradecerte la invitación a participar de este tan importante evento. Con la cantidad de gente que hay conectada, más de 100 personas en este momento, creo que ya de por sí es un éxito, y eso se debe más que nada a la convocatoria que vos tenés, al prestigio que has alcanzado a lo largo de todos estos años con ASCACEP, y digamos que pensar que hay gente de todo el mundo escuchando esta conferencia, con lo cual habla de tu trabajo de siembra durante tantos años, y eso es muy importante. Efraín también, como colaborador tuyo, y realmente para mí es un orgullo y un placer estar con vos y con toda la gente que en este momento está conectada. Hay muchos amigos de varios países, gente aquí de Argentina, muchos alumnos, así que realmente es un placer, Ernesto. Gracias, Eso como gracias. primera medida. Gracias. Vamos a tratar de, en una hora o en el poco tiempo que tenemos, de ver un poquito la cuestión macro. Es decir, nosotros hemos visto a lo largo de todo este día cuestiones que son netamente quizás tácticas o cuestiones que hacen a los elementos tácticos más que nada policiales o algunos elementos que hacen a la actividad cotidiana, ¿no? Yo me voy a referir más que nada a la cuestión macro de lo que es la seguridad internacional y cómo ha cambiado el mundo en estos años. ¿Por qué? Porque precisamente las crisis de seguridad que viven los países, y Argentina la está sufriendo en estos días más que nunca, se debe fundamentalmente a que responde a una situación internacional. Entonces, esa situación internacional tiene su origen fundamentalmente en el cambio de era, en el cambio de civilización que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel global? Es que los estados no se adaptan en general a la nueva forma de vida que la humanidad está trayendo, que es la globalización. Fíjense lo que decía Darwin en el siglo pasado. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. ¿Qué significa eso? Que todas las estructuras en el mundo que de alguna forma no se adaptan a la realidad y no se adaptan digamos, a la situación internacional, evidentemente van a sucumbir. Entonces, es indudable que los estados, en general los estados modernos, tienden a anquilosar las instituciones, es decir, tienden a quedarse y no se adaptan. Entonces, esto digamos, como primer comentario que podría llegar a ser. El mundo ha tenido tres grandes etapas históricas y cada etapa histórica marca la forma de hacer la guerra, la forma de producir, la forma de comerciar y también la forma de mantener la estructura estatal. Porque ustedes recuerden que el Estado moderno, que es lo que se está degradando hoy a nivel global, nace en el siglo XVI, XVII, si quieren, después de la paz de Westfalia. ¿Pero por qué? Por una cuestión de seguridad. Es decir, los reinos de la etapa feudal, que no podían resguardarse solos ante las invasiones de los bárbaros, tuvieron que unirse bajo un patrón cultural, que era la religión. Es decir, los reinos católicos se unían con otros reinos católicos y formaban un Estado-nación. Ese Estado-nación, que llega hasta la actualidad, tiene un elemento común, que es la cultura. Lo que amalgama la estructura del Estado es la cultura. Un Estado se compone de un territorio, de población, de un gobierno y de poder. Si no tiene poder, estamos en un Estado fallido, que es lo que está pasando en Venezuela, en Haití, en Somalia, en Tanganica, etc. Ahora bien, hubo pueblos en la antigüedad que no tuvieron ejército, no pudieron formar un Estado, pero sin embargo formaron una nación, porque mantuvieron su estructura cultural. Por ejemplo, el pueblo judío. Durante miles de años vagó por el mundo y recién en 1948 se formó el Estado de Israel. ¿Pero por qué lo pudieron hacer? Porque mantuvo su estructura cultural. Eso es lo que se está degradando hoy a nivel internacional. Por eso tenemos la crisis de seguridad. Fíjense, todos los expositores que han hablado hoy hablan sobre problemas que tenemos en la esfera de seguridad, pero la causa primitiva de la disgregación y de la revolución interna cultural de los estados es que se está perdiendo el valor cultural. La crisis hoy mundial es una crisis de cultura, de valores. ¿Por qué? Porque al perderse el valor, es como si yo tomara esta pared que tengo aquí y le saco el cimiento, le saco absolutamente el cemento, por más ladrillos que yo le ponga se va a caer.
Entonces, fíjense este cuadro que ustedes están viendo. El poder, que es la llave de cualquier sistema de seguridad y de cualquier Estado, porque un Estado puede tener un territorio, puede tener una población, puede tener un gobierno, pero puede ser que no tenga poder. Entonces estamos en un Estado fallido. El caso típico Venezuela en América Latina. México está en vías de ser un Estado fallido también. Argentina está en vías de ser un Estado fallido también. ¿Por qué? Porque el poder es la llave de un Estado, es el que maneja la estructura de identidad. Cuando ese poder está disgregado o responde a otra identidad, ese Estado se disuelve. ¿Cómo no van a aflorar los conflictos de seguridad en un Estado cuando no hay poder? Cada uno retorna al estado de naturaleza. ¿Qué estamos viviendo en Argentina hoy? Muchachos, muchos de los que me están oyendo son argentinos. Estamos viviendo una situación preanárquica. ¿Qué significa eso? Que estamos volviendo a la etapa previa al Estado, porque el Estado es el único que puede regular la fuerza. Es decir, ¿por qué se caracteriza un Estado? Porque tiene el monopolio del uso de la fuerza, no de la violencia. La violencia la ejerce el ilegal. El Estado usa fuerza. Y cuando un Estado se queda sin fuerza, es un Estado que vuelve a la etapa tribal, donde cada individuo defiende sus valores con lo que tiene. Un jubilado con una escopeta, una jubilada con un cuchillo, un transeúnte con un palo o con un cachetazo, con lo que sea, porque el Estado está ausente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Las estructuras de seguridad han cambiado. Fíjense, nosotros hasta la Revolución Industrial, el poder estaba vinculado a la posesión de la tierra. Desde el siglo XVIII, de la edad industrial, hasta las bombas atómicas, donde cambia la era, porque ahí arranca la computadora, tenemos la etapa industrial. ¿Quién tenía el poder? Los estados industriales, aquellos que tenían la capacidad industrial. Y fíjense que en esa etapa, la seguridad y la defensa eran caminos paralelos, pero no se mezclaban. Es decir, el Código Penal estaba para el delito común y la defensa estaba para el ataque simétrico, para la guerra convencional. ¿Por qué se llama guerra convencional? Porque está resguardada por el derecho internacional. Por eso, lo que se dio después en la Guerra Fría se llamaron guerras no convencionales, porque estaban fuera del derecho internacional. Y ese fue el gran problema de no saber abarcar la guerra en acto, que es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. A partir de las bombas surge una nueva guerra mundial, que es la Guerra Fría. Esa Guerra Fría da origen a guerras muy particulares, como guerras sublimitadas, que es la que vivió Asia y América, porque aquí no estaba la disuasión nuclear. En el norte fue fría, en el sur fue tibia, porque los muertos nosotros los tuvimos en la calle, de un lado y de otro lado. Y el Estado argentino, como muchos estados, llegó tarde a esa guerra, sin entenderla, y llegó sin ley. Porque las normas, cuando la guerra es interna, deben ser suplantadas las normas del derecho internacional por normas internas para regular el componente ético y jurídico de esa guerra nueva. Hoy, muchachos, las guerras se están dando en las calles. En México han muerto 130.000 personas en 8 años. ¿Qué ejército invadió México? Les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿qué ejército invadió México? ¿Que hubo un día D en Guadalajara? ¿O en Cancún? ¿Hubo desembarco anfibio? No, pero murieron 130.000 entre jueces, políticos, civiles, policías. ¿Eso no es guerra? La guerra es la sangre en la política. La guerra es un hecho político sociológico, no militar. La táctica es un procedimiento militar, pero la guerra no es un procedimiento militar. A veces sí, a veces no. La guerra es la lucha política con fuerza, con violencia, con sangre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros hoy estamos en la era del conocimiento. Las guerras se libran en ese nivel. En ese nivel, ¿quién tiene el poder en el mundo hoy? Los estados que pueden retener el conocimiento. Es decir, la computadora transformó la sociedad, especialmente desde el fin de la Guerra Fría, cuando arranca la PC. Porque fíjense, esta conferencia hace 30 años, 20 años, hubiese sido imposible. Es más, si yo en el año 90 en la universidad hubiese dicho que iba a hablar para 20 países, para 200 personas, me ponían un chaleco de fuerza. Y hoy, sin embargo, estamos conectados, más de 100 personas, en más de 15 países, escuchando a alguien desde una zona rural de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo como estructura estatal estoy en otra era,
Nunca voy a poder contener a estas agresiones. Nunca, es imposible. Es como si yo quisiera tomar una sopa con un cuchillo. Por más 1000 cuchillos que tenga, jamás voy a poder tomar una sopa, porque es disfuncional. Nuestro sistema, por ejemplo, de seguridad, que no existe en Argentina, porque la palabra seguridad nacional está prohibida por una cuestión ideológica, como en muchos países de América Latina. Y yo les puedo mandar a cualquiera de ustedes las doctrinas de seguridad nacional y las estrategias de seguridad nacional de más de 15 países del mundo. Acá hay gente de España. Ustedes tienen una estrategia de seguridad nacional que está volcada en esta etapa, no en la etapa industrial. Porque esto tiene digamos, una característica, que es esta. En la etapa del conocimiento, las decisiones en todo nivel, ya sea táctico, estratégico o operacional, deben ser tomadas en tiempo real. Fíjense, esta conferencia se da en tiempo real. Yo no la grabé y se las mandé por mail a ustedes. Las están viendo en tiempo real. Por lo tanto, el Estado debe actuar en tiempo real. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que una banda de narcotraficantes se tarden meses en hacer un allanamiento y cuando se hace el allanamiento el narcotraficante está en las Bahamas, agarran al perejil que lo dejaron ahí para que se quede a cuidar el kiosco? ¿Me entienden? Entonces, no se puede tener un sistema judicial o un sistema policial o un sistema de gobierno que esté atrasado 50 años, es imposible. Imagínense ustedes luchar con el COVID hoy con una cama del siglo XIX, sin aparatología, sin tomografía para saber cómo está un pulmón. Es imposible. Y bueno, el Estado argentino, como muchos estados latinoamericanos, como muchos estados del mundo, está luchando con herramientas del siglo XIX. ¿Cómo podemos enfrentar al crimen organizado, que es la verdadera estructura de poder hoy en el mundo? Porque yo les aclaro lo siguiente. Desde el 11 de septiembre del 2001, el mundo está viviendo una guerra mundial. ¿Ustedes creen que la guerra mundial fue la Segunda Guerra Mundial, el día D, el desembarco en Normandía, rescatando al soldado Ryan? Las guerras mundiales son aquellas guerras en donde quien gana se disputa, digamos, el predominio del poder mundial, es el hegemón mundial. La última guerra mundial fue la Guerra Fría, que la gana Estados Unidos y el G8. Y Estados Unidos y el G8 fue agredido el 11 de septiembre por el crimen organizado, por el macroterrorismo. Y a partir de ese momento el mundo entró en guerra mundial. Por supuesto, para América Latina eso es desconocido. Es un tabú. Pregúntenle a Francia, pregúntenle a Madrid, a Londres, cuando tuvieron los atentados hace 10 años, si estaban en guerra o no estaban en guerra. Hace poco tiempo, cuando estuve en España dando unas charlas, en esos mismos momentos el presidente de Francia dijo, estamos en guerra, cuando pusieron las bombas en el boliche. ¿Se acuerdan? Estamos en guerra. ¿Saben qué significa eso? Que las Fuerzas Armadas están en operación. Y las Fuerzas Armadas no pueden poner a disposición de un juez a una persona, no están preparadas y entrenadas para eso. Están preparadas para aniquilar al enemigo que marca el nivel político. Las guerras son un elemento político, no militar. Lo militar es el instrumento, lo político es la decisión de quién es el enemigo. Si yo tengo familiares en Uruguay y el día de mañana el Estado argentino dice entramos en guerra con Uruguay, yo como miembro del ejército tengo que aniquilar al ejército uruguayo. ¿Por qué? Porque la guerra lo que se decide es quebrar, el fin de la guerra, es quebrar la voluntad de resistencia del otro. Ahora bien, no es lo mismo pelear contra Goliat que pelear contra Stevie Wonder, otra José Feliciano, que era de mi época, que cantaba con un perro lazarillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si las estructuras estatales no se ayornan y no hacen determinadas cosas que vamos a tratar de ver en este pequeño tiempo que tengo, es muy probable que se disgreguen los estados. ¿Qué significa eso? Que entre en la categoría de estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Es aquella estructura estatal donde si bien tiene gobierno, tiene un territorio y tiene población fija, no tiene poder. No tiene poder, es una cáscara vacía, en la cual el crimen organizado se hace un festín, es decir, obtiene recursos económicos para seguir creciendo como un tumor, que liquida las células buenas y se va carcomiendo paulatinamente el organismo. Eso es el crimen organizado. Entonces, nosotros hemos vivido, el mundo ha vivido, varios tipos de guerra. Fíjense, la Guerra Fría fue una guerra, por supuesto, fue una guerra
ideológica, ¿no? Un imperio revolucionario comunista o marxista y un imperio republicano, Estados Unidos. Eso generó, como les dije, guerras revolucionarias para control de las zonas de influencia, que no me voy a detener en eso porque sería para otra conferencia, pero la ha vivido Asia, la ha vivido América y Argentina aún la sigue viviendo. En la posguerra fría, es decir, el periodo posterior, ya los conflictos se daban a nivel de intraestados, es decir, la modalidad de las nuevas formas de agresión ya no son guerras entre estados, porque está prohibido por el derecho internacional. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas expresamente limita la guerra, salvo para la guerra defensiva. Pero sí se han dado conflictos religiosos, culturales, étnicos, especialmente hasta el 2001. Hoy el mundo vive otro tipo de guerra, absolutamente distinta, que nosotros los teóricos estratégicos estamos tratando de analizar para poder establecer pautas de acción de los estados. Es lo que se llaman las guerras híbridas, los conflictos híbridos, especialmente motivados por el crimen organizado. Es decir, ¿qué es un conflicto híbrido? Es donde se entremezclan fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, elementos ONG, elementos díscolos sociales, un 80% de acción psicológica, manejo de los medios de comunicación, revueltas sociales, muertes en las calles, toma de poder, revoluciones. No es una guerra clásica, como ustedes conocen o yo conocía hasta hace un tiempo. Eso es lo que el mundo está viviendo hoy. Es decir, nosotros lo llamamos la infosfera. Las guerras se están peleando hoy dentro de las mentes de las personas. ¿Por qué? Porque así como yo estoy hablando ahora y estoy de alguna forma influenciando en las mentes de ustedes, porque están tratando de captar lo que yo digo, lo compartan o no, por supuesto, las ideas se pasan a través de los medios de comunicación y van formando como una especie de caparazón y van formando como una cebolla, capa tras capa, de ideas. Y esas ideas conforman un determinado nivel de pensamiento. Y si decimos que la guerra es la capacidad para quebrar la voluntad del otro, para lograr mi objetivo, yo la puedo quebrar sin tirar un tiro. Miren, los rusos estudiaron durante más de 40 años lo que es la guerra subversiva. Subvertir a un país. Subvertir quiere decir dar vuelta. Yo puedo subvertir el mouse, ¿ven? Lo estoy dando vuelta. ¿Saben cuánto tiempo lleva eso? Más de 30 años. ¿Saben por qué? Porque hay que comenzar con una generación en un país, transculturizarlo, es decir, actuar sobre las mentes y actuar sobre las propias contradicciones de cualquier sociedad y esperar que esa generación llegue al poder. Y cuando llega al poder, lograr lo que se propusieron 30 años antes. Es decir, que hoy el manejo de las ideas, el manejo del pensamiento y el manejo de la acción psicológica es la base de cualquier maniobra. No hace falta hacer una revolución para tirar un gobierno. Hace falta manejar la opinión pública. Nosotros hemos vivido dos experiencias en Argentina de golpes civiles. Uno se dio en el 89 y el otro en el 2001. Es decir, estructuras, que no vamos a detallar en este momento, pero que a través de la opinión pública han condicionado un gobierno y lo han destruido o lo han cambiado. Está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Madrid, ha pasado en Francia y está pasando en muchos lugares del mundo. ¿Para qué le doy esto? Para que ustedes vean, Carl Schmitt, un filósofo alemán, decía, la gran capacidad del estadista en un conflicto es poder identificar exactamente a tu enemigo. Si vos no identificás con quién estás peleando, con quién estás disputando poder, te vas a equivocar. Esa es la llave de la inteligencia estratégica de un Estado. Y paradójicamente en Argentina se desarticularon todas las estructuras de inteligencia estratégica. Ustedes me preguntarán, ¿adrede o no adrede? No lo sé. Esas no son preguntas que puedo responder yo. Yo les estoy diciendo lo que está ocurriendo. Se han desarticulado absolutamente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ante un mundo tan cambiante, tan acelerado el ritmo de cambio temporal, los estados están desprendiéndose del único elemento clave para enfrentar la situación, que es la inteligencia estratégica, que me va a determinar quiénes son los actores, cómo actúan, cuándo actúan, por qué actúan y para qué?